Hey, hola amigos, ¿cómo están? Soy el Taku, bienvenidos a un video de historias de terror en el metro de la Ciudad de México. El número 30, ya vamos avanzando, la neta ya estamos dándole con todo. Estoy muy contento ya de estar aquí nuevamente con ustedes. Les quiero pedir un favor, ahorita que estamos como en la lluviecita, imagínense este escenario, llegan a su casa, es de noche, está lloviendo bastante fuerte, una taza de café, un chocolate, un panecito, se sientan y están en compañía de su familia, de algún amigo, de su novio, de su novia, de los abuelitos. Siéntense, compartan este video, véanlo en el celular, véanlo en la tablet o pónganlo en la pantalla tal vez para disfrutarlo mucho mejor. Y pues arrúllense con la lluviecita, que está bastante bueno. Así se disfrutan más estos videos. Precisamente estos videos están hechos para que lo compartas y que el celular no te aleje tanto de tu familia, porque pues esto es lo que ha pasado últimamente. Así que sin más por el momento, yo soy el tío Taku, comenzamos. Pasajero debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. Historia enviada por Marcos Vargas. En una ocasión nos mandaron a mí y a 4 compañeros más a la estación Barranca del Muerto a resguardar una lumbrera que se encontraba en el tapón, que es en donde quedan los trenes al finalizar el servicio, ya que había reportes que por esa lumbrera ingresaban personas a vandalizar los trenes. Pues ya acabado el servicio, esperamos a los vigilantes que nos acompañarían al lugar para pedir la autorización para descender a vías. Una vez realizado el corte de corriente, ya autorizado el descenso, nos internamos primeramente a revisar los trenes para asegurarnos que nadie se había quedado dormido en algún vagón. Ya una vez revisado, todos los vigilantes procedían a llevarnos a la lumbrera antes mencionada. Las lumbreras son los respiraderos que dan a la calle, y aunque sean muy altas, algunas personas se las ingenian para poder ingresar y vandalizar los trenes, o incluso robarse el cable. Ya ubicados en la lumbrera, procedimos a hacer guardias para poder descansar por ratos. El lugar, sin lugar a dudas, es tenebroso, hay poca luz y hay muchos ruidos, que para nosotros no era nada anormal, ya que estábamos acostumbrados. La madrugada transcurría, todo normal, sin ninguna novedad, hasta que ya nos tocaba salir. Para eso, teníamos que esperar a los vigilantes para que fueran por nosotros, ya que ellos solo nos iban a dejar y regresaban a la estación, pero ellos no llegaban, así que nos dispusimos a salir, ya que pensamos que por el cambio de horario, que fue de esa madrugada, se les había hecho tarde. Íbamos caminando por el túnel, a lo lejos se alcanzaba a ver la luz de la estación. Avanzábamos más. A lo lejos vimos 2 siluetas que parecían de personas. Pensamos que eran los vigilantes, pero conforme avanzábamos, las siluetas no se movían ni se oían voces, solo estaban ahí, estáticas. Conforme avanzábamos, las siluetas parecían moverse, pero de una forma extraña, como si no tocaran el suelo. Se fueron internando por los trenes que estaban en el lugar entre la oscuridad. Nosotros, extrañados, tratábamos de pensar que eran los vigilantes que habían visto algo raro y fueron a revisar, pero al llegar a los trenes, revisamos por los costados, incluso todos los vagones de los trenes que estaban ahí, y no encontramos absolutamente nada, ni a nadie. Ya con un poco de miedo, salimos del lugar de la estación. Había un tren en el andén de salida. Yo di un silbatazo para ver si los vigilantes andaban por ahí, y cuál fue nuestra sorpresa, que los vigilantes salieron del otro extremo del tren. Era imposible que las siluetas que vimos fueran ellos, ya que no pudieron haber salido sin que los hubiéramos visto. Como yo iba a cargo, les pregunté que si habían regresado al túnel por algo, y ellos contestaron que no, que se habían quedado en el vagón del que salieron a pasar su reporte y a descansar un rato, y que por el cambio de horario se les había hecho tarde para ir por nosotros. Y me preguntó, ¿pasó algo? Le dije, no, nada, todo bien. Ya pasó la salida a su base y nos despedimos. Ya entre nosotros platicamos y coincidimos con que lo que habíamos visto los 5, que fue un alma en pena. Solo Dios sabrá. Historia enviada por Quiche Ramos. Iba a la estación Nativitas, dirección Tasqueña, a hacer un cambio de monos, pero iba un poco tarde, así que tenía la presión de tiempo. El metro venía como siempre. Llegué a la estación sin problemas, hice el cambio y me tenía que regresar a Hidalgo.
así que me puse en el andén dirección Cuatro Caminos. Todo bien, abordé y el tren avanzó. Me puse los audífonos y el camino no lo noté. Iba perdido mirando a todos lados, hasta que vi que el tren iba llegando a la estación. Y tengo la maña de ver siempre la estación, aunque sepa cuál es la siguiente. Para mi mayor y gran sorpresa, fue que venía llegando a la estación Nativitas otra vez, lo cual hizo extrañarme bastante, ya que la estación debía ser Villa de Cortés, porque iba de regreso y no debía ser la estación que acababa de dejar. Me saqué de onda, me bajé al momento antes de que el tren volviera a avanzar y estaba de nuevo en los andenes de Nativitas del lado de Tasqueña. Dije, ¿cómo pudo pasar si yo estaba en el andén rumbo a Cuatro Caminos y ahora llego por Tasqueña? No es una terminal para que pase esto. Extrañado me subí en el siguiente tren a dirección Cuatro Caminos y llegué a mi casa sin problemas. Pero ahora que escucho que hablan de viajes en el tiempo o un tipo de teletransportación, recordé esta anécdota que me dejó muy confundido ese día. Historia enviada por Carla Amaro. Mi papá, hace 6 años aproximadamente, trabajaba en los radiotaxis 2000. Su turno era en la noche, y recuerda que fue a recoger a un señor en el aeropuerto para llevarlo a Tlalmanalco de Velázquez, y recuerda que pasaron por una carretera solitaria y a la altura de una escuela se empezó a sentir pesado el carro. El pasajero le dijo a mi papá que si hacía frío o solo era él, por lo que mi papá le dijo que se sentía frío dentro del auto y no tenían el aire acondicionado activado. Pasando la escuela, como a 2 calles había un panteón y el carro empezó a fallar. Ambos se pusieron nerviosos. El pasajero empezó a rezar en voz baja. Mi papá, por sus nervios, le hizo segunda. El carro prendió. Mi papá le pidió perdón y el pasajero le dijo que no se preocupara. De broma le dijo, creo que se acaba de bajar el pasajero fantasma, ¿verdad? Y no pagó. Mi papá solo soltó una risa nerviosa y continuaron el viaje. Llegaron al destino. Mi papá decidió tomar otra ruta para no pasar por esa misma parte. Desde ese entonces, mi padre le reza y se persina cada que pasa enfrente de un panteón, más si es de noche. Historia enviada por A. Galván. Hola, te quiero contar mi historia. Esto me pasó en la línea 9. Escucho tantas historias y jamás me había tocado vivir alguna. Y vaya que me ha tocado agarrar el metro en horas cuando casi ya no hay mucha gente. Fue en la tarde aproximadamente. Yo me dirigía para Tacubaya, para cosas de trabajo. Tomé el metro en la estación Pantitlán. El trayecto estuvo tranquilo. Llegué a la estación Puebla. Regularmente, yo me subo siempre al vagón donde está la cabina. Cuando el tren iba llegando al extremo, donde frena, vi por una ventana a una chica. Vestía blusa de cuadros azul, una bolsa al color café, una usuaria muy normal a mi parecer. Ella entró al vagón y quiero mencionar que yo iba sola en ese vagón. Cuando entré, el metro frenó. Cuando el metro frenó, abrió las puertas, la chica entró y se sentó en uno de los lugares reservados. Hicimos contacto visual. El metro cerró sus puertas y se puso en marcha hacia la siguiente estación. Todo iba normal hasta que recibí un mensaje. Tomé mi celular para responder y realmente me tardé 5 o quizá 10 segundos en contestar ese mensaje. Cuando terminé, volví la vista hacia el vagón y la chica ya no estaba. Me saqué de onda, pues el metro estaba en marcha. No había modo que la chica se hubiera bajado o se hubiese cambiado de vagón. Sentí tanto miedo que la llegada a la estación se me hizo muy eterna y preferí cambiarme de vagón para tener más compañía y tratar de calmarme un poco del miedo que sentí. Historia enviada por Alín García. Hace muchos años tenía un novio. Veníamos del Metro Observatorio al Metro Pantitlán. Al momento de llegar a Pantitlán para bajarnos, él se quedó en el vagón porque se cerraron las puertas, por lo que tuve que esperar a que saliera de regreso. En ese vagón también venía una viejita que ambos nos percatamos que no se bajó. Cuando regresó el tren, o sea, cuando dio la vuelta el metro, en el vagón ya no venía la viejita, solo venía mi novio, quien salió muy pálido y le pregunté qué le había pasado. Me dijo que cuando el vagón entró al túnel, de repente todo se apagó y él quiso hablar con la viejita para poderle decir pues que sí estaba bien, porque la viejita se veía como si estuviera dormida. Pero dice que la viejita ni siquiera le contestó, ni siquiera le habló. Lo único que hizo fue regresarse hacia la puerta y salir.
pero ya no estaba la viejita. No sabemos qué pasó. Fue eso en la última estación de la línea rosa en Metro Pantitlán. Historia enviada por Yair Dionisio. Mi familia trabaja en el metro. Una de mis tías es taquillera y hay una historia que nos gusta mucho escuchar. Dice que ella estaba en la línea 1 en Tacubaya precisamente. Le tocaba cerrar y hubo un tiempo en que sus cierres le empezaba a sobrar dinero. Ese dinero se registra, no se lo quedan, pero ella llevaba como 2 semanas así. No era mucho dinero realmente, cosa que obviamente se veía afectado en su rendimiento. En esto había algo en común, casi siempre le sobraba la misma cantidad, pero era tan raro, hasta que analizando las cosas se percató que en esas 2 últimas semanas siempre llegaba casi al cierre una señora muy bajita, vestida de negro y en situación de calle, con el cabello blanco y la ropa bastante sucia. Incluso emanaba un olor nada agradable, y lo que le sobraba era justo lo que esta viejita le daba. Fue cuando se le hizo raro, ya que no tenía sentido que una persona así le comprara todas las noches boletos, y que tampoco le faltaran o sobraran los boletos a mi tía. Por lo que cuando hizo ese análisis, esperó al otro día a la señora. Pasaron las horas y nunca llegó. Así pasaron unos días hasta que decidió comentarle a una de sus compañeras policías de la estación, la que se encuentra en Torniquetes. Cuando le contó la situación a su compañera policía, ella le dijo que no había visto a nadie con esas características similares en esas noches, que se percataría porque luego les dan acceso gratis o hasta a veces ya no los dejan pasar, pero nada. Y entre broma y broma la policía le dijo: no vaya a ser la señora que atropellaron y murió acá afuera, hace como 1 mes. Y mi tía muy nerviosa sonrió. La policía le enseñó unas fotos que ella tenía en su celular para el registro de lo que ocurre afuera de las instalaciones, y efectivamente era la misma señora. Mi tía se sorprendió y como ya está algo grande se puso a llorar, y pues de ahí le dedica oraciones porque ella piensa que estuvo atendiendo a una viejita ya muerta. Cabe mencionar que a partir de ese día a mi tía ya no le sobraba dinero. Historia enviada por Marisela G. Venía con mi papá en una ocasión por la noche. Tomamos el metro en Copilco, bajamos en Zapata y ahí transbordamos a la línea 12 hacia Mixcoac. Ya era noche, como a las 11:30. Había poca gente. Mi papá y yo veníamos platicando de nuestro día, y casi al bajar las escaleras eléctricas que dan hacia la línea 12, vimos a un perro negro, como los huskies, pero todo negro y con los ojos blancos. El perro era muy grande, y le dije a mi papá: mira, un perrote, se habrá escapado y se habrá metido. El perro baja las escaleras, y mi papá y yo nos apresuramos para tratar de alcanzarlo. Vimos que en el andén se dio vuelta a la izquierda hacia donde llegan los últimos vagones. Mi papá, todavía jugando, me dijo: no lo vayas a querer adoptar, ¿eh? Cuando bajamos, vimos al perro de lejos, y nos empezó a gruñir, como diciendo: no se acerquen. Era un gruñido bastante feo. Mi papá y yo nos quedamos parados. Retrocedimos un poco porque en ese momento nos empezó a dar mucho miedo. Luego, el perro se fue atrás de las traves que están en el andén. El policía que estaba en la otra esquina se nos quedó viendo. Le dijimos que un perro negro se había metido y que se había ido hacia la parte de atrás del andén. Con mucha precaución se acercó. Con mucha precaución, el policía se acercó, pues le dijimos que se veía bastante agresivo. El policía caminó hacia donde debería estar el perro y nos dijo que no había nada, que si estábamos seguros. Y sí, le dijimos que ahí estaba. La experiencia quedó ahí. Fue bastante fea porque cuando veíamos al perro de frente, no era normal ni en su mirada. El hocico era como un gesto de odio, y que todavía no lo encontraran fue una experiencia tétrica. Historia enviada por Karina Tabla. En Metro Constituyentes entré a la estación a las 11:45 de la noche corriendo, porque fui a cenar. Enseguida entra corriendo detrás de mí el policía de los Torniquetes y se encuentra con el policía del andén y me preguntó: ¿alguien más viene aparte de usted? Y escucho por el radio que le dice una mujer del monitor: solo entró ella y no hay nadie más. Entonces le dicen: ya te espantaron. Se queda platicando conmigo el policía y me dice que escuchó justo el grito de una mujer y corrió porque creyó que era yo, pero los monitores vieron que yo había entrado sola y tampoco escuché nada. Del otro lado del andén, dirección a Barranca del Muerto, solo había un chavo también solo. Historia enviada por Fabiola.
A mí me pasó hace como 3 semanas en el metro Chabacano dirección Tacubaya. Estaba esperando a una chica que me vendió unos aretes. Bueno, pues yo estaba con mi novio platicando, y en eso se me acerca un señor ya grande y me pregunta que cómo llegaba a Pino Suárez. Entonces yo le pregunté a mi novio, porque yo no sé andar mucho en el metro. Mi novio le estaba tratando de explicar al señor cómo irse, y yo veía al señor pues confundido por su edad, pues es difícil que ande solo en el metro. El señor nos dice gracias y se da la vuelta. Les juro que no pasó más de 7 segundos cuando le dije a mi novio, ¿y si lo acompañamos? A lo que él me dijo que sí, que pensaba lo mismo. Entonces volteamos a buscar al señor y ya no estaba. Nos sacamos de onda porque, como les digo, el señor ya estaba grande y no caminaba nada rápido. Entonces suponíamos que lo veríamos si se hubiera ido a las escaleras o a donde sea, pero de la nada ya no estaba. Historia enviada por Aldo HC. Hace 2 años trabajaba cerca del centro histórico. Recuerdo que llegaba muy temprano a la estación Zócalo para que no hubiera problemas con mi entrada. En una de mis primeras veces llegaba tan temprano que no tenía mucha prisa. E incluso un día creía buena idea quedarme sentado un rato dentro de la estación. Ese día recuerdo que al bajar de la estación solo habían bajado un par de personas, entre ellas un tipo muy alto vestido de negro que usaba una bufanda que lo cubría casi hasta los párpados del ojo. No le tomé mucha importancia, así que me subí hacia donde están las maquetas y me acomodé frente a una de esas. Total, me comienza a ganar el sueño y cuando me di cuenta me estaba durmiendo. Así que me desperté solo para darme cuenta que el tipo de negro estaba de pie al otro lado del cristal de la maqueta observándome. Sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda y brazos, lo que me impulsó a pararme y correr hacia afuera de los torniquetes. No sé por qué decidí voltear una vez más solo para darme cuenta que el tipo se había girado, estaba empezando a moverse. Sin embargo, salí de la estación y entré rápido al local donde trabajaba. Por un tiempo no volví a bajarme a esa hora en la estación Zócalo, por miedo a que algún momento me estuviera esperando. Historia enviada por Lupita Márquez. Hace 5 años que llegué aquí. Empecé a trabajar en Polanco en ese entonces. Vivía en la Roma, por consecuencia, tenía que viajar a la línea rosa, transbordar en Tacubaya para irme hacia la línea naranja y así llegar a la estación Polanco. Bueno, el chiste es que ese día salí algo tarde. De igual manera, tenía que forzosamente irme a Tacubaya. Llegué casi el último metro. En lo que esperaba a que llegara, estaba un policía y 2 personas además de mí. En eso, se escuchó que alguien estaba caminando en las vías. El policía se percató de eso y empezó a gritar que ya venía al vagón, que se saliera, que aún no terminaba el servicio. Echó la luz de una lámpara que traía y corrió hacia donde hacen los cambios de operador. Bajó y nada, no había nadie. Pero las personas que estaban ahí decían que alguien estaba en las vías, pero no había nada, ya que el policía bajó a las vías. La verdad, desde ese entonces jamás volví a pasar por ahí, ya que el ambiente cambió. Se sentía algo tétrico y la neta me dio bastante miedo. Historia enviada por Raúl Arturo Jiménez. Hace más de 10 años, cuando iba a la vocacional, me bajaba en el camión en Aquiles y me bajaba las larguísimas escaleras fijas corriendo, porque me estresaba mucho que la gente se quedara parada en las eléctricas. Y al empezar a bajar, rebasé a un señor un poco más alto que yo, de abrigo negro. No le di importancia. A la primera vuelta rebasé a un señor igual, y en la segunda vuelta me detuve en seco a ver que el señor que estaba delante de mí, pero él nunca me había rebasado. Escuché que el tren empezaba a llegar al andén y me eché a correr. Cuando terminé de bajar las escaleras, que volteó para ver al señor y no había nadie en las escaleras fijas. Todos bajaban de las escaleras eléctricas. Sentí un leve escalofrío y me fui al andén a tomar el tren. En otra ocasión, cerca de mi trabajo en la estación Allende, ya era muy noche y estaba esperando el tren para ir a ver a mi mejor amiga y escuché 2 voces, de un niño y una niña. No pensé en nada raro y en lo que esperaba el tren escuché que las voces estaban justo detrás de mí. Entonces volteo rápidamente y me muevo porque me da miedo que alguien me aviente a las vías. Y no había absolutamente nadie. Solo había en el andén unas 2 o 3 mujeres para el vagón exclusivo. Justo antes de que se cerraran las puertas, escuché la risa de los niños.
Si te gustó este video, por favor compártelo porque eso me ayudaría mucho a mí. Por favor también suscríbete al canal, ya estamos creciendo bastante rápido y eso me da mucho gusto y me alegra. Me encanta que les guste ese trabajo porque lo hago con mucho amor. Yo sé, como siempre les digo, a veces me tardo, pero de verdad se hacen muchos sacrificios para poder sacar estos videos. Les comento que en días próximos estaré anunciando algunas... vamos a estar por ahí en algunos puntos donde vamos a tomarnos pues, una fotito, donde vamos a poder firmarles algunos pósters y estas cosas, pero eso ya se los voy a ir platicando después porque apenas se está calentando, ¿vale? No quiero arruinar esta sorpresa. Si tienes una historia de terror que me quieras contar, tienes algún video paranormal, o conoces a alguien que le haya pasado algo paranormal dentro de las instalaciones del metro, por favor mándame la historia al Facebook de Metro Tacubaya con el hashtag historia de terror para que de esa manera yo lo pueda ver más rápido. Así que sin más por el momento, te agradezco nuevamente por ver este video. Nos vemos en el próximo. Bye.